Bueno, lo primero que quizás quisiera recordarles, ¿verdad? Es que es necesario que empecemos a trabajar en la medida de lo posible en el siguiente avance. En el avance 1, pues hubo alguna confusión respecto a qué es lo que se estaba solicitando, pero, ¿verdad? Si ustedes desean saber exactamente qué es lo que necesitan hacer, acá en la sección de bienvenida y en el apartado de evaluación y distribución en planta, hay un archivo de Excel, de Word, perdón, con la descripción de todos los trabajos grupales que se van a hacer en el ciclo. Entonces, en el segundo periodo, ustedes lo que tienen que elaborar, ¿verdad? Es lo que corresponde a esta parte del documento que estaba ahí en el apartado de bienvenida, que dice proyecto de aplicación avance 2. Aquí yo ahora siempre van a subirlo a través de la plataforma, solamente una persona. Como ya se consolidaron los grupos, hoy sí puedo hacer la configuración para que todos los miembros del grupo puedan ver los comentarios, porque hubieron varios cambios respecto al Excel. Hubieron varias personas que se terminaron yendo solas, se cambiaron de grupo. Entonces realmente ya hasta el primer avance, pues yo ya pude ver cómo quedaron integrados los equipos. Así que para el siguiente ya va a estar armado los grupos en Teams, perdón, en Blackboard. Entonces sí, ya con que uno lo suba, ¿verdad? Ya todos nos van a poder ver los comentarios que yo le haga a la calificación. Muy bien, entonces en este avance pues hay que preparar, diría yo que bueno, son realmente 5 puntos. Un punto que quedó pendiente del avance anterior, que era en este caso la carta de operaciones, que aquí les había puesto yo el comentario. Quiero ver. ¿Verdad? Que les había colocado que se presentaría en el siguiente avance, y eso tenía una razón, permítanme eso. Les había colocado que esta parte, que era el diagrama de operaciones, se iba a presentar en el segundo avance, pensando que seguramente iban a necesitar un poco más de tiempo para poder recoger los tiempos de cada una de las operaciones que se deben de usar, ¿verdad?, para construir este diagrama. Entonces, este diagrama de operaciones tiene que ser el primer punto del siguiente avance, y luego, pues, los 4 puntos que se solicitan, que es calcular, voy a moverme hasta acá, que es calcular las máquinas y la cantidad de personas para cada estación o para cada operación, digamos, de su proceso. Ahorita doy respuesta. Diseñar las diferentes estaciones de producción, definir qué equipo de manejo de materiales van a usar. Eso todavía no lo hemos visto en las sesiones, ¿verdad? Pero el manejo de materiales, el equipo de manejo de materiales es, por ejemplo, si en el área de producción van a usar carretillas, van a usar montacargas, van a usar yales, van a usar bines, para estar moviendo el material entre estaciones, pues necesito que me lo digan, ¿verdad? Y pues finalmente que hagan un pequeño plano, ¿verdad?, en borrador, de cómo les quedaría esa área de producción. Solo le voy a dar acceso a algunos compañeros, permítanme. Voy a cambiar la configuración para que cualquier persona pueda entrar. Okay. Y aprovecho para leer el comentario. Buenas noches, Antonio. Entonces sí, acá solo recordar eso. Lo voy a traer aquí, ¿verdad? Esto. Habría que hacerlo. Y luego pues lo demás. ¿Por qué? Porque si yo no conozco cuáles son las operaciones y cuáles son los tiempos de cada operación, yo no puedo calcular la cantidad de máquinas ni la cantidad de personas en consecuencia. Entonces necesito que tengan eso elaborado para poder hacer el 1.1 y el 1.2. Especialmente el 1.1. Es muy diferente una operación que se tarde 5 minutos, ¿verdad?, yo la puedo repetir varias veces en el día, a una operación que se tarde 20 minutos. Otra cosa que también es importante para poder calcular las máquinas y que no se las he pedido, pero en este avance, ¿verdad?, pero que ya deberían de tenerlas porque era parte del avance anterior, era la demanda de su producto.
porque la cantidad de máquinas pues depende de la demanda que ustedes piensen suplir, ¿verdad? No es lo mismo el cálculo, digamos, para una demanda de 20.000 que para una demanda de 10.000 o 5.000. Entonces, antes de empezar a hacer el 1-1, ustedes deben de tener esa información disponible. La demanda que van a considerar para su planta y el diagrama de proceso de operaciones completo para su producto. Ya con eso están listos para empezar a trabajar con el avance. Me preguntaron si en el segundo avance hay que entregar todo lo del primero otra vez. La respuesta es no. Solamente estos 2 puntos que están en amarillo se necesitan para el segundo. El primer avance era para que yo pudiera conocer exactamente ya más profundamente exactamente cuál era el producto que ustedes habían elegido y para que todos los miembros del equipo pues también se familiarizaran con él, cuáles eran sus partes, cuáles eran sus materiales, preliminarmente cuáles eran las máquinas que se usaban en el proceso. Y ahora pues ya tomamos esa información, ya conocemos el producto y empezamos a hacer nuestros respectivos cálculos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. No, todo me queda claro. Ok. Para el diagrama de operaciones, si ustedes quieren saber qué es lo que se les va a calificar, esto está en la rúbrica del avance anterior. Aquí está, miren, qué es lo que tiene que llevar. Tiene que estar membretado, tiene que tener las operaciones con sus tiempos estándar. El diagrama de operaciones, según lo que se ha ido desarrollando en las sesiones y el material que está en la plataforma, tiene una estructura, tiene un formato específico. Entonces hay que utilizar esa estructura y las operaciones que ustedes representen ahí pues tienen que estar en orden lógico. Antes de empezar con el cálculo de máquinas, yo creo que esta semana vamos a tener quizás 2 sesiones. Voy a hacer un repaso de cómo se tiene que hacer el diagrama de operaciones, porque si ese diagrama está mal hecho o es incoherente, definitivamente el cálculo de máquinas va a ser un desastre. Entonces sí es bien importante que lo hagan y que lo hagan bien. Entonces aquí está esto. Entonces no olviden por favor colocar ese diagrama de operaciones y su demanda como parte del segundo avance. Y luego pues aquí está la rúbrica, ¿verdad? De qué es lo que se les ha solicitado. ¿Cómo se hace esto? Pues está en la plataforma y yo pues para este módulo voy a estar dando varias sesiones de repaso para poder aclarar, digamos, cada uno de estos aspectos. Pero sí es importante que antes de ingresar a las sesiones, ustedes lean el material de la semana para que no estemos duplicando el tiempo. Pues, y de esa manera se vuelve eficiente el uso de las sesiones. Igual, sería ideal que ustedes de semana a semana, por ejemplo, esta semana el énfasis va a ser en cómo hacer bien el diagrama de operaciones por si todavía hay errores o no lo han hecho. Y si nos da el tiempo el día de hoy, pues empezar el proceso del cálculo de máquinas. Si no terminamos, vamos a tener otra sesión el día de mañana por la mañana, que igual se va a grabar, pero por si no les es posible conectarse, para que esta semana abordemos el 1.1. Y la próxima semana voy a tener otra sesión, posiblemente un poco antes, tal vez el día martes o el día miércoles, para pues abordar los puntos 1.2 y 1.3 de manera complementaria a lo que se va a poner en la plataforma. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Yo les recomiendo también que cuando ustedes estén haciendo su trabajo, consulten acá. Vamos a ver. Les voy a subir, creo que no lo coloqué esta vez, les voy a subir un trabajo modelo de la asignatura para que ustedes puedan, especialmente que estos avances, ¿verdad? Que ya son un poco más específicos, ustedes puedan ver qué es lo que se espera. Aquí lo tengo, lo voy a subir ahorita antes de que se me olvide. Este es un trabajo completo donde están los 5 avances del proyecto. Y aquí pues ustedes pueden ir, no es, miren, les quiero hacer una advertencia.
no es que tienen las mismas partes, no tienen las mismas partes que lo que yo les he pedido. Este trabajo es para una modalidad presencial, por lo que hay algunos puntos que están aquí que no están en la rúbrica que ustedes tienen. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su trabajo, lo que manda es la rúbrica. Los puntos que están en la rúbrica son los puntos que se van a calificar. ¿De acuerdo? Y las indicaciones que yo estoy dando así como en este momento, ¿verdad? Como lo del diagrama de operaciones, que hay que ponerlo en este avance. Les digo eso porque he tenido casos en los que les pongo este trabajo modelo y ¿qué es lo que hacen? Agarran este trabajo modelo y cosas que ni les estoy pidiendo las hacen, quitándoles tiempo de lo que realmente es esencial. Entonces, este, por ejemplo, es el primer avance, miren, que es lo que yo les estaba solicitando en la rúbrica, los planos de detalle, la lista de materiales, la carta de ensamble, la descripción de los procesos y las máquinas, muchos de ustedes lo hicieron. Este diagrama, por ejemplo, yo no se los pedí a ustedes, entonces no tenían por qué hacerlo. Y luego el diagrama de proceso de operaciones, que este diagrama de proceso de operaciones sí es obligación que ustedes lo hagan y es lo primero que tiene que aparecer en su segundo avance. ¿De acuerdo? Entonces, se los voy a subir. Por ejemplo, aquí yo a ellos les pedí hojas de ruta, a ustedes no se las he pedido. ¿No? Este ya es el punto del cálculo de máquinas, miren qué es lo que vamos a estar viendo. El diseño de las estaciones de trabajo, que es el segundo punto que hay que hacer, que se refiere a dimensionar, pues cómo va a quedar ya cada una de los espacios, digamos, para cada tipo de operación. Y ya cuando se tiene esto dimensionado, están las estaciones. El equipo de manejo de materiales, que ahí van racks, estantes, montacargas, la que es solamente decir qué equipo. Y finalmente, el plano del área de producción. Y hasta aquí es su segundo avance. Aquí los chicos, por ejemplo, lo han hecho en vista en planta y lo han hecho en 3D, porque lo hicieron ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este programa? En SketchUp. Ustedes pueden hacerlo, si gustan, lo pueden hacer en Visio, lo pueden hacer en AutoCAD, lo pueden hacer en Sweet Home, que es un programa que les voy a dejar un video complementario para que ustedes lo puedan utilizar, o en cualquier otro programa. Ahorita en el segundo avance todavía incluso lo podrían hacer en un PowerPoint siempre y cuando se distinga y tenga fundamento, pues, o sea, se explique de cómo lo hicieron. No hay problema, pero ya a partir del tercer avance, como yo les voy a ir dando, explicando cómo usar ciertos software, pues yo ya esperaría que a partir del tercer avance y los siguientes, pues ya los hicieran en un software un poquito más especializado, ¿verdad? Ya no en PowerPoint. Pero para este, segundo, estos planos que les estoy pidiendo los pueden hacer en PowerPoint incluso si gustan. No es necesario que lo hagan en 3D. Aquí porque la persona que estaba diagramando, pues ya conocía SketchUp. Entonces, directamente los levantaron así. Pero bueno, su segundo avance pues llega hasta esto. ¿Verdad? Pero para poder hacer este plano y poder saber que yo voy a tener, por ejemplo, 4 máquinas perforadoras o 5 máquinas perforadoras en este departamento, yo tengo que hacer cálculos. No puedo de un solo inventarme el plano sin justificación. Y si se fijan, este plano pues tiene dimensiones. Yo no puedo saber las dimensiones de un departamento si no sé cuánto miden las estaciones individuales. Eso significa que cuando ustedes estén haciendo su avance, no le pueden delegar a una persona el plano y en paralelo estar haciendo los otros puntos. Eso no se puede hacer, porque para hacer el plano tengo que saber el diseño de las estaciones. Y para saber el diseño de las estaciones, tengo que calcular, pues, bueno, no, para hacer el diseño sí se puede hacer el diseño, pero para hacer el plano no solo necesito saber el diseño de las estaciones, necesito saber la cantidad de estaciones. Y para saber la cantidad de estaciones hay que calcular el número de máquinas. Y para calcular el número de máquinas hay que tener la demanda y el diagrama de operaciones. Entonces, tengan cuidado cómo se distribuyen ese trabajo, porque hay cosas que se pueden hacer en paralelo y cosas que no. Voy a colocar un poco aquí el índice del trabajo, solo para ubicarlos. Entonces, lo primero que tienen que tener listo es lo amarillo. Luego, el cálculo de máquinas lo tiene que hacer una persona utilizando lo que esté en amarillo. En paralelo, se pueden hacer el diseño de las estaciones de producción. El diseño de las estaciones de producción es
esto. ¿Ven? Si yo sé que en mi proceso de producción voy a tener una estación de perforado donde voy a tener un arreglo de máquinas, entonces yo ya puedo empezar a pensar cómo voy a poner esas máquinas espacialmente. Entonces digamos de que esta se podría hacer en paralelo, ¿no? Este es diseñar una estación. Aquí me va a salir que necesito 5 máquinas de un mismo tipo, pero yo podría hacer el diseño de la estación de trabajo de una de esas 5 máquinas con sus dimensiones, ¿ya? Entonces, el 1.2 y el 1.1, digamos que sí se pueden hacer juntos. El 1.3 se puede hacer también en paralelo. Si ustedes ya ubican cómo es el proceso productivo, cuáles son los materiales que se van a usar, ustedes ya pueden empezar a pensar, bueno, y en esa área de producción voy a ocupar montacargas, voy a ocupar carretillas, voy a ocupar carretas digamos, planas con 4 ruedas. ¿Cómo voy a hacer para movilizar el material dentro del área de producción? Esa persona puede empezar a buscar los equipos con sus fotografías y describir el equipo. Es en el trabajo, ¿verdad? Es esto, ¿bien? Entonces son todos los equipos auxiliares que van a estar en producción. Estanterías intermedias, montacargas, con su descripción. Miren aquí, por ejemplo, yo voy a usar esta estantería móvil. ¿A dónde lo voy a usar? Ah, bueno, lo voy a poner cerca de estas estaciones. Yo voy a usar estos racks verticales para manejar material. ¿A dónde lo voy a usar? Ah, lo voy a usar en acabado. Entonces, si la persona tiene el diagrama de proceso de operaciones, pues a quien le asignen esta parte del trabajo lo puede empezar a hacer en paralelo con el 1.1 y el 1.2. Pero el 1.4, esta persona no puede trabajar mientras no tenga todo lo anterior. Así que les digo eso para que pues tengan el respectivo cuidado de que no presenten unas cosas del 1.1 al 1.3 y que después los planos no tengan nada que ver, ¿verdad? Ya me ha pasado que se lo delegan así, entonces el que está haciendo los planos se inventa los planos con la cantidad de máquinas sin cálculo, solo porque así se lo inventa o porque así lo ha visto en su empresa. No necesariamente es el caso, ¿verdad? De ustedes. Entonces, mucho cuidado, o sea, los planos tienen que tener coherencia con la cantidad de máquinas que ustedes calculen, tienen que tener coherencia con el diseño de las estaciones de trabajo, porque eso va a dar las áreas, ¿verdad?, que se van a necesitar, y con el equipo de manejo de materiales, o sea, los pasillos dependen de cómo voy a mover ese material, ¿verdad? No es lo mismo un pasillo para una carretilla sencilla a un pasillo para un yale, va a ser mucho más grande. Entonces, esa persona que haga el 1.4 necesita tener ya todos los demás insumos para poder hacer ese plan. Así que no se lo vayan a repartir así nomás, porque si no, van a perder pues un porcentaje importante si estos planos son cualquier cosa, ¿verdad? O si los planos han sido tomados de internet, por ejemplo, y no corresponden, van a tener 0 en el ES 1.4. O otra razón por la cual podrían tener 0 es porque ustedes se consiguen un plano de su lugar de trabajo y ese pone. No es eso lo que ustedes tienen que hacer. Les voy a pedir, ¿verdad? Esta semana, mañana voy a colocar el link en la plataforma para que cada uno de ustedes me coloque en un Excel, lo voy a poner ahí por los productos que me subieron en el primer avance, cuál es la demanda que ustedes potencialmente identifican para su producto. Y les voy a poner ahí que me comenten si la demanda que tienen es semanal o mensual. Y luego voy a venir yo y les voy a hacer un ajuste a esa demanda. ¿Cómo así? Yo les voy a subir un link donde les voy a poner así. Grupo. Hola. Y, Sí, adelante. ingeniero, y la demanda tiene que ser semanal o mensual o puede ser diaria. Como ustedes gusten, pero sí les pediría que aquí, bueno, normalmente para hacer los cálculos de máquina, la demanda se maneja semanal. 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 Si Entonces, ahí ustedes no podemos, tienen... Sí, adelante, perdón. si digamos que la tenemos así diaria, podemos hacer el cálculo para ver cuánto sería la semana. Sí, ustedes entonces en el trabajo les pediría que me colocaran, ¿verdad? O aquí en el Excel este que vamos a poner,
que me colocaran cuántos días de trabajo piensan trabajar en la empresa. Porque así, correcto. pues, si son 5, pues va a tener un valor, y son 7, pues va a tener otro, ¿verdad? Ujú. Eso es importante que me lo mencionen para que yo pueda hacer el cuadre de cálculos. Y si tienen una demanda mensual, lo que pueden hacer es dividirla entre 4, tomar ese supuesto, que todos los meses tienen la misma cantidad de semanas, para tener un aproximado de la demanda semanal. Perfecto. Gracias, Entonces, ingeniero. muy bien. Entonces yo les voy a poner un archivo como este, donde ustedes, por ejemplo, uno de los productos, me acuerdo que era unas camisas de algodón. Voy a poner aquí el nombre de un representante, tomado de lo que ustedes han puesto en su carátula. Por ejemplo, voy a poner aquí Juan Pérez. Y ustedes lo que van a hacer este fin de semana es llenarme aquí qué demanda ustedes han investigado que tiene ese producto. Y aquí le voy a poner semanal. Entonces ustedes me dicen, vaya, Juan Pérez investigó dónde él trabaja, de que la planta más o menos anda sacando, qué sé yo, 25,000 unidades semanales. Entonces aquí, por favor, colóquenme 25,000 unidades. ¿Por qué así? Porque hay lugares donde la demanda, por ejemplo, la manejan en diferentes unidades de agregación. Por ejemplo, hay lugares donde no son camisas, sino que son 25,000 docenas de camisas. Eso es bien importante porque eso afecta a la cantidad de el cálculo de máquinas, ¿verdad? Las capacidades de las máquinas normalmente varían de máquina a máquina. Hay máquinas que tienen capacidades en lotes de 12, en lotes de 100, en lotes de 40. Entonces, es importante que la demanda, pues, estemos claros en qué está, ¿verdad? Está en docenas, está en unidades, está en paquetes. Y si es un paquete, pues, ¿cuántos trae, verdad? Entonces, por favor, eso lo colocan aquí. Y ya cuando ustedes todos me llenen esto, voy a venir yo y les voy a completar una columna que va a decir demanda a utilizar. ¿Cómo así? Como yo no necesito que ustedes me repliquen lo que ustedes han visto en la planta donde trabajan. O sea, la planta donde ustedes trabajan puede ser una referencia nada más para conseguir información. Pero ustedes tienen que ser capaces de hacer un diseño diferente. O sea, si el volumen es diferente, pues tienen que saber dimensionar cuántas máquinas, los espacios, todo, ¿verdad? Entonces, de nada me sirve o de nada me serviría a mí la materia que ustedes solo repliquen la planta que ya tienen. La cuestión es aprender a hacer una planta nueva. Entonces, lo que voy a hacer yo es que si ustedes me dicen que tengo una demanda de 25,000 unidades a la semana, yo se las voy a modificar. Entonces, yo les voy a poner aquí, por ejemplo, bueno, no, usted va a hacer una planta para una demanda de 12,500. ¿Qué significa eso? Que si usted en su empresa tiene X cantidad de máquinas, usted no me puede poner lo mismo en su trabajo porque es una demanda menor. Entonces, usted va a tener que calcular cuántas máquinas necesita. Entonces, ya no puede replicar el plano de su lugar de trabajo porque ya no es coherente con la demanda que usted va a usar para su proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, le pido pues que por favor, ¿verdad? Voy a tratar de preparar eso el día de mañana por la mañana. Entonces les pido que por favor me completen eso. Yo lo voy a subir esta semana ahí el archivo de Excel editable. Y yo pues también les voy a ir colocando la demanda con la que ustedes van a hacer su trabajo de la materia. ¿Preguntas? Esto lo voy a llenar yo. Y lo amarillo lo van a llenar ustedes. ¿Claros hasta aquí de lo que se les va a subir y lo que tienen que llenar? Sí, está claro, Inge. ¿Sí? Vale, ok, muy bien. Entonces ya ustedes en su trabajo pues ya lo hacen con esta demanda que yo les pongo aquí. Pero necesito que ustedes me pongan la demanda de referencia porque hay productos donde yo pues no conozco, digamos, esas industrias. Incluso dentro de una misma industria, dos empresas diferentes pueden tener volúmenes súper distintos también. Entonces, para ponerles un valor aquí que tenga todavía alguna coherencia, yo sí necesito que me pongan esto de referencia para poder yo hacerle los ajustes que considere necesarios. Muy bien. Entonces,
ya que hablamos de ese detalle, ¿verdad? Que sería esto, pasemos al siguiente punto, que es el diagrama de operaciones, que es la base para calcular el área de producción. Voy a retomar un poco el material de la clase. Okay. El diagrama del proceso de operaciones es un diagrama especial de ingeniería que se utiliza para poder entender cuáles son las etapas que tiene un proceso productivo y cuál es el tiempo que se necesita para completar esas operaciones. En este diagrama esencialmente se utilizan tres símbolos: el círculo para representar las operaciones, el cuadrado para representar las inspecciones, y se puede utilizar un tercero si se necesita, que es el círculo dentro del cuadrado, indicando que en esa operación también se hace un control de calidad simultáneamente. Esto no siempre ocurre, ¿verdad? Entonces ustedes verán si es necesario ubicarlo o no. En este diagrama, siendo estricto, ¿verdad? Porque este es un diagrama de ingeniería de métodos, los círculos tienen un tamaño estándar. Los círculos usualmente, ¿verdad?, deben de tener 10 milímetros de diámetro. Yo no voy a ser tan exigente en ese sentido, especialmente si los diagramas los hacen en Word, que yo sé que eso es bien difícil hacerlo así. Cuando las personas que trabajan en el área de ingeniería de métodos normalmente hacen estos diagramas en programas un poquito más especializados, como Microsoft Vision, por ejemplo, que permite hacer los círculos de ese porte. Sin embargo, esta materia no es ingeniería de métodos, por lo cual yo no me voy a poner muy rigurosa en ese sentido, ¿verdad? Pero es importante que ustedes lo sepan, pues si en algún momento trabajan en un departamento de ingeniería de métodos. Entonces, este diagrama utiliza o representa eventos en el proceso mediante simbología como la que ustedes ven aquí. En este diagrama, por ejemplo, si un material ingresa a una operación para ser transformado y ese material se compra y no se le hace nada, por ejemplo, un botón, ¿verdad?, que solo se compra y se le pega a una camisa, ese material se coloca como una flecha arriba de la operación donde se va a usar. Entonces, digamos que si la operación es pegado de botón, yo tendría que poner aquí una flecha que diga botón, indicando pues que ese material va a ser procesado en la siguiente operación. Esto de generación de residuos, pues también lo pueden colocar, ¿verdad? Si aquí se genera material que ya no va a seguir en el proceso, sino que va a ser, que se va como basura, lo pueden colocar como una flecha de salida, ¿verdad? Esto es opcional. En este diagrama, las flechas se prefiere que no se toquen, aunque esto es un poco más difícil de hacer en Word, por ejemplo, por lo cual no se los voy a exigir que hagan como este saltito, ¿verdad? Si ustedes estuvieran utilizando un programa especializado, pues ahí sí se puede. Y esto, ¿verdad? La flecha para arriba, pues eso representa que hay un retroceso, o que hay una operación que se repite un montón de veces antes de terminarse. Digamos que tuviéramos un proceso de lavado y que por las propiedades del producto, el lavado en la misma máquina se tiene que hacer 3 veces, digamos, o pasar por 3 ciclos. Entonces colocaríamos esto, ¿verdad? Y aquí el tiempo que pondríamos a la par, pues sería el tiempo de los 3 lavados, ¿verdad? Para indicar, pues, de que aquí ha ocurrido varias veces lo mismo, totalizando el tiempo de los 3 lavados. Ahora, este diagrama, quizás voy a ir hasta el final. El diagrama tiene esta forma que ustedes ven aquí. Este es el primer elemento que se va a evaluar del diagrama de proceso de operaciones, que ustedes respeten la estructura. Estos son diagramas estandarizados. Por lo tanto, no podemos nosotros modificar, digamos, la construcción del diagrama. Claro, los nombres de las operaciones y los tiempos y las piezas, pues sí, ¿verdad?, serán propios de cada producto. Pero el diagrama tiene que tener la lógica de construcción que vemos aquí. Algunos de ustedes, por ejemplo, me presentaron ya en el avance 1 algún adelanto, lo cual está bien.
Muchos de ustedes que presentaron avances de este diagrama colocaron las operaciones, pero no le colocaron los tiempos de las operaciones. Y para el cálculo de máquinas necesitamos esos tiempos, porque de ello va a depender la cantidad de máquinas que necesitemos. Observen que en el diagrama solo se usan pues dos símbolos, a lo mucho tres, ¿verdad? Que eran el círculo, el cuadrado y el círculo con cuadrado. No se utilizan Ds de demora, no se utilizan flechas para representar transportes. ¿Por qué? En este momento todavía no estamos haciendo el diagrama, todavía no hemos hecho ni el plano. Entonces yo no puedo poner un tiempo de transporte porque no lo conozco. El tiempo de transporte va a depender de la distancia que finalmente quede recorrida en el diseño. Entonces, existe un diagrama de ingeniería especial para eso que se llama flujograma de proceso de operaciones o cursograma analítico, que su propósito es hacer un análisis de métodos para reducir tiempos muertos. Este diagrama de proceso de operaciones no tiene ese propósito, sino que tiene como objetivo que el que lo lea entienda cuáles son las diferentes etapas de transformación que tiene un producto y cuánto se tardan esas etapas de transformación. Entonces, son diferentes, ¿verdad? Tal vez aquí lo voy a buscar solo para que vean el que no tienen que hacer. Esto es un cursograma analítico. Esto es diferente del diagrama que yo les estoy pidiendo. Este diagrama se parece en el sentido de que tiene las operaciones, tiene su descripción y tiene los tiempos. Pero este diagrama representa otras cosas que de momento nosotros que estamos diseñando no conocemos. Representa demoras, representa transportes y representa almacenamientos. Y aquí tiene una columna que dice distancias, que estas distancias se llenan únicamente para los transportes, que son esta flecha. Nosotros esto no lo podemos hacer porque el diseño no está creado todavía. Entonces, este no es. Ustedes tienen que hacer es este. Es bien diferente. Así que por favor tomen nota de eso, ¿verdad? Para que no presenten el diagrama erróneo. Preguntas hasta este momento. Quiero ver. Adelante, Rubén. Disculpe, ingeniera, yo estoy viendo el diagrama que está usted presentando, pero yo no sabría cómo leerlo. ¿En qué sentido? Vale. En el sentido que yo veo una serie de números que se repiten, números distintos que describen una misma actividad. Explíquenos, por favor, en qué sentido, en qué dirección tenemos que leer ese diagrama. Ok, ya se lo voy a explicar. Y creo que es importante tenerlo claro, ¿verdad? Para poder construirlo. Pero también les hago una atenta invitación a que revisen, porque este material, esto que estoy presentando yo, fue de la evaluación 1. Entonces, quizás muchas preguntas que ustedes todavía tienen están descritas en el contenido de la semana. Esto está específicamente, ya les digo, en la semana del 8 al 11 de agosto. Entonces, yo lo voy a explicar en este momento, pero si ustedes quieren regresar al material que estoy proyectando, no, está aquí, en la del 12 al 18, sí, aquí, está en estas 2 semanas, en la del 8 al 11 y del 12 al 18. Entonces, si hay alguna cosa que quieren volver a ver, por favor, refírense a esta parte. Sigo entonces, regreso aquí. Ok, entonces, ¿cómo se elabora este diagrama o cómo se interpreta? Este diagrama se empieza a construir de derecha a izquierda. El diagrama se lee también de derecha a izquierda. La primera línea que se coloca aquí suele ser el primer material que ingresa al proceso. Y a medida van ingresando más materiales que se van transformando en partes que se le van anexando al proceso, cada una de esas nuevas partes, ¿verdad?, se van colocando como estas otras líneas que van alimentando a la línea principal. ¿De acuerdo? Entonces, entonces el diagrama empieza a leerse de este lado, ¿verdad?
Y yo, por ejemplo, voy trabajando el material, este es el ensamble principal al que se le va uniendo todo. Es lo que se coloca aquí. Luego, si a ese ensamble principal, supongamos que es una camisa, digamos que la camisa, el ensamble, pues lo primero que yo tengo que hacer, digamos, para hacer la camisa son la parte del frente y la parte del reverso. Entonces, esa primera pieza, que sería como el torso, lo colocaríamos en esta primera línea. Normalmente aquí se coloca la pieza o el ensamble principal al que se le unen todos los demás. Por eso yo también les había solicitado en el avance anterior que procuraran hacer una carta de ensamble. Para productos que tienen más de 2 partes, la carta de ensamble nos da el orden en el que las partes se van integrando. Entonces, la primera parte que se elabora y a la cual se le anexan las demás es la que se coloca aquí. Ustedes me pueden decir, mire, fíjense que por mi producto no tenía sentido hacer una carta de ensamble. Por ejemplo, mi producto es una bolsa plástica. Y ahí que no hay ensamble, ¿verdad? Pero el producto sí lleva operaciones. Entonces, usted empezaría a describir las operaciones en esta primera al vertical. En el caso de la bolsa, por ejemplo, el material que se empieza a transformar puede ser un poliestireno, unos pellets de poliestireno. Y ahorita estoy inventando. Entonces, esta primera línea representaría los pellets de poliestireno y usted empezaría a describir con diferentes círculos todas las operaciones que van transformando ese pellet hasta que usted termina en su bolsa. Ok, entonces, si usted lee aquí, ¿verdad? Dice ensamble o fabricación de, suele ser, como les decía, la pieza principal. Luego, si a esa pieza principal se le van añadiendo otras piezas y poco a poco se va integrando el producto, cada una de esas piezas se va colocando aquí, ¿verdad? Como ven ustedes acá, y se van integrando hasta que terminamos. Y si hay componentes que solo se compran y no se les hace ninguna operación, como botones, zippers, hilos, se colocan directamente antes de la operación donde se van a requerir. Veamos uno hecho para qué. Por ejemplo, veamos este. Este es un diagrama de operaciones de una camisa. Según la carta de ensamble, debe de haber alguna pieza principal a la que se le unen todas las demás. Acá, la pieza principal, pues es, digamos que esta parte de acá que se le llama delantero. Los números que tienen el diagrama tienen que ser números correlativos. Los números lo que representa es el orden en el que se van haciendo las operaciones en el producto. Entonces, si yo empiezo a elaborar, por ejemplo, el delantero, que es la primera operación, le coloco cuál es la descripción, ¿verdad? Que es doblaría y el tiempo que se tarda el ciclo de trabajo de esa operación. Este tiempo puede ser tiempo por unidad o puede ser tiempo por lote. Hay máquinas donde yo no meto, digamos, por ejemplo, un horno, no meto piezas individuales, ¿verdad? Sino que meto grupos de X cantidad de piezas. Pero el ciclo de trabajo del horno pues dura, digamos, 1 hora. Entonces yo aquí pondría 1 hora y podría poner una tablita explicando que es 1 hora por lote de tanto. Porque puede ser que haya unas operaciones que se mezclen, ¿verdad? Que hayan unas operaciones que los tiempos sean por lote, otras que los tiempos sean por unidad. Depende de qué tan complejo sea el proceso. Entonces, ustedes lo pueden ir colocando aquí, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo del ciclo del proceso. Y a la par, hacer una tablita complementaria donde ustedes pongan la operación 1, el tiempo fue de 0.30 minutos y el tamaño del lote, 1 unidad. O el tamaño del lote, 5 unidades o 100 unidades. Porque eso les va a servir después para el cálculo de máquina. Entonces, la primera operación que se le hace al delantero, ¿verdad? Que es la primera parte donde se van a ir integrando las demás, pues es el dobladillo. Luego, ¿verdad? Hay que hacer, en este caso, la pechera, que entiendo que es como una parte pues, de la camisa. Entonces, esto pues se le tiene que hacer una operación, que es la operación que se haría a continuación de la operación 1, que aquí está la descripción, ¿verdad? Dura 32 minutos,
32 minutos, y luego se pega la pechera al delantero. Entonces esta es la operación 3, que solo se puede hacer cuando ya la 1 y la 2 estén completas. Si esta pechera llevara más operaciones, por ejemplo, digamos que la pechera llevara corte, después llevar marcado, después llevara corte, después llevara, qué sé yo, teñido, no sé. Aquí yo tendría que poner en esta línea todas las operaciones que lleva la pechera. Entonces yo numeraría 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y hasta cuando ya terminara la pechera y se uniera al delantero, ahí sería el número 6. ¿De acuerdo? Entonces estos números son correlativos en el orden en el que se tienen que ir haciendo las partes para poder finalmente integrarlas. Entonces yo aquí, por ejemplo, a esto no le podría poner 2 porque yo no puedo pegar la pechera si no la he hecho. Entonces tengo que hacerla y a esto se vuelve la tercera operación. Ya cuando estas dos están unidas, vamos con la espalda, que es esta otra que va aquí. La espalda pues lleva su operación, ¿verdad?, de fabricación, y cuando se termina de hacer, está lista para pegarse a la unión de pechera delantero. Aquí, si ustedes se fijan, ¿verdad?, la unión del pechero y delantero se llama en este caso unir hombros, así se llama ya cuando pegan las dos. Y acá ingresa un material que solo se compra, que no es necesario hacerle ninguna operación, que se llama refuerzo. Esto podría ser un hilo, podría ser un botón, pero el hecho que vaya solo la flechita aquí representa que ese material no se transforma para nada, solo se compra y se usa para el producto, tal cual. Entonces se unen los hombros, se le pega el cuello y hay una inspección. Si se fijan, seguimos con los números correlativos. Y seguimos, ¿verdad? Se pega la etiqueta, por ejemplo, esta no se le hace nada, solo se compra. Entonces se coloca la flecha ingresando a la operación donde se va a utilizar. Llega un momento donde yo ya terminé de armar esta parte, digamos, y necesito pegarle las mangas. Entonces las mangas aquí van a tener sus operaciones, ¿verdad? Esto, como es un diagrama pues, bastante simplificado, solo muestra una, pero puede ser que la manga requiera marcado, corte, etc. Entonces yo aquí pondría todas las operaciones que lleva la manga y hasta que ya se terminó la manga, puedo venir y unirla aquí. Cierro y termino. Entonces así es como se va interpretando, digamos, o se va leyendo el diagrama. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver este, lástima que no tengo aquí el dibujo del producto, pero la lógica es la misma. Lo que se pone a la derecha, o la primera, ¿verdad?, es la pieza donde se le unen, a la que se le unen todas las demás, la pieza que yo puedo considerar como la pieza corazón del producto. Aquí esta pieza pues se llama tapa blanca. En algunos diagramas se suele colocar el nombre de la pieza y arriba se le puede colocar el material. Por ejemplo, tapa blanca, poliestireno, ABC. Eso es opcional. Empezamos la fabricación de la tapa blanca. Entonces aquí explica, ¿verdad?, que es la operación 1 con su tiempo. Esto está en minutos, por eso lleva doble apóstrofe. Estos tiempos, lo que se recomienda es que ustedes utilicen la unidad de tiempo más pequeña. ¿Cómo así? Puede ser que ustedes tengan operaciones que duren horas, tengan otras operaciones que su ciclo dure en minutos, y otras, exagerando, que su ciclo dure en segundos. Por ejemplo, hacer una costura pues puede durar unos cuantos segundos. Entonces, para mantener como la legibilidad del diagrama, se recomienda que ustedes mantengan todo en una misma unidad de tiempo. Por ejemplo, todo lo manejen en segundos, que es la unidad más pequeña, o si está en minutos y en horas, que todo lo manejen en minutos, ¿verdad? Porque a veces yo he visto unos diagramas que tienen unos tiempos que es 0.000 hora, 1 hora, porque la operación toma segundos, ¿verdad? Entonces es bien difícil de interpretarse. Entonces, si tienen segundos y minutos y horas, manéjenlo todo en segundos. Si tienen minutos y horas, manéjenlo todo en minutos, que es la unidad de tiempo más pequeña. Aquí todo está en minutos, ¿eh? Y aquí sigue. Entonces, para hacer la tapa blanca, se ensambla esto, se sigue ensamblando. Llega un momento en que necesito incorporarle la siguiente parte, que sería el tubo.
El tubo pues lleva sus operaciones, ¿verdad? Que en este caso son dos operaciones como de ensamble. Y ya cuando está armado el tubo y listo para ingresarse a la tapa blanca, vean que aquí con esta línea conecta aquí, diciendo de que este material se va a integrar con el material tapa blanca y hay una operación de unión, miren, que es la operación de ensamblar tubo. Para seguir, y si se fijan, los números van correlativos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que ya no puedo seguir. Sigo la numeración 8, 9. Cuando se unen, la operación 10. Para continuar haciendo el producto, hay que colocarle otra parte, que ahora es el espejo. El espejo pues tiene que unirse a un marco y cuando ya está unido, viene y se integra al ensamble que ya teníamos. Y aquí está su respectivo tiempo. Luego el switch pues hay que hacerle un pequeño ensamble, se integra aquí y se ensambla a todo lo que ya traíamos armado. Se hace aquí una inspección, ¿verdad? Intermedia. La base azul, miren, tiene varias operaciones, incluso tiene una inspección intermedia. Esto se puede poner. Si ustedes en la planta de referencia o ustedes lo consideran necesario, que antes de unir una pieza secundaria a la pieza principal hay que revisar el trabajo que se ha hecho, pues eso se puede hacer sin problema. Colocan acá una inspección intermedia y la ponen. O si ustedes desean poner una única inspección al final, también. Vean que en el caso de la base azul, para tenerla lista, para unirla a todo el ensamble que ya venimos haciendo, hay que hacerle 3 operaciones y hay que ponerle 9 tornillos. Como los tornillos no llevan ninguna operación, sino que solo se compran y se integran al armado de la base azul, solo se coloca aquí la línea, aquí le pueden poner una flechita, si ustedes gustan, y ponen, aquí han puesto 9 tornillos, para que uno entienda, ¿verdad? Pero solo podrían ser tornillos, nada más. Se colocan los tornillos en la base, sigue el correlativo, ¿no? Y cuando ya están colocados, vienen y se ensamblan en la operación 19. Hay una inspección, otro ensamblecito y una inspección final. Y aquí, este resumen, pues lo que hace es que nos dice, todo el proceso en total tuvo 20 operaciones. Este tiempo es la suma de todos los tiempos. Hubieron 4 inspecciones. Acá no le han colocado el tiempo, le han puesto indefinido, pero lo correcto es saber cuánto duran, pues para poder colocarlo aquí. Y operaciones mixtas, que son las que tienen la combinación de círculo y cuadrado, pues no hay ninguna en este diagrama. Entonces le han colocado no aplica. Entonces se fijan, esa es como la lógica, digamos, de construcción de este diagrama. Vamos a ver otro más. Siempre en el material. Adelante. Ingeniero, entonces toda la explicación es para hacer el numeral 2.2, que es la carta diagrama. Todo esto es para hacer en el avance anterior. Ajá. Quedó pendiente el 2.2, exactamente. Sí. Entonces, así como lo explicó usted, tenemos que hacer la carta. Sí, correcto. Perfecto. Perfecto, gracias. Vale. Lo que yo le voy a pedir, por favor, por lo que les explicaba, que en su proceso productivo, si el proceso es muy automatizado, es bien probable que ustedes tengan, por ejemplo, una operación que los tamaños del lote cambien entre las diferentes operaciones. Entonces yo les voy a pedir, para que ustedes en su trabajo, esto no es parte del diagrama original de proceso de operaciones, es tal cual ya lo vimos, ¿verdad? Pero les voy a pedir que lo pongan porque se usa para el cálculo de máquinas algo como esto. ¿Verdad? Entonces ustedes ponen operación, número. Este número lo van a tomar del diagrama de proceso de operación. Entonces, digamos, la operación 1. Está en su diagramita que han hecho, la que le pusieron el número 1. La operación, digamos que es marcado de tela. Le pueden poner la misma descripción que le pusieron en el diagrama de proceso de operaciones. Aquí le ponen ustedes la duración, que es el tiempo, ¿verdad? Que se coloca. Voy a volver a mostrar. Aquí.
ejemplo, en esta. La primera operación, la 1, sería ensamblar abeja roja, amarilla y flor verde en taca. Entonces, esta descripción, ustedes la colocarían así. Ensamblar abeja roja, etc. La duración es la que ustedes le van a poner en el diagrama. ¿Cuánto se tardan en hacer esa operación? 9.4 minutos. Si no quieren ponerle minutos a todo, lo pueden poner aquí en minutos. Y aquí a la par le van a colocar tamaño de lote. Entonces, esta operación, por ejemplo, en su proceso, puede ser que se haga de 1 en 1, o sea que sean 9,4 minutos por cada unidad que hagan. Entonces aquí le ponen una unidad. Pero puede ser que tengan otra operación más adelante, digamos una operación de horneado, por ejemplo, que dure, qué sé yo, 20 minutos. Pero que en el horno no se metan de 1 en 1, sino que se metan por lote de 20, digamos. Entonces ustedes aquí me le van a poner el lote de 20 unidades. Para poder yo saber, ¿verdad? Y ustedes también cuando hagan un cálculo de máquinas, que este tiempo es por esta cantidad. Esto es bien importante porque si en el cálculo de máquinas, por ejemplo, yo no considero que son 20 minutos por lote, sino que lo hago como que fueran 20 minutos por unidad, me van a salir un gran montón de hornos. Entonces, es indispensable conocer esa información acompañando a su diagrama de proceso de operaciones para no cometer esos errores de sobredimensionamiento de la cantidad de máquinas. ¿Cuántas filas va a tener esto? Bueno, si su diagrama de proceso de operaciones, voy a revisar, tiene un total de 20 operaciones, entonces ustedes tendrían que tener una fila por operación. Pueden agregar las inspecciones también, porque las inspecciones puede ser que se haga una persona, ¿no? O sea, aquí va una inspección final, digamos. Que podría ser la tercera inspección de todo el proceso de fabricación. ¿Cuánto se tarda una persona en inspeccionar el producto? Digamos, y si ese tiempo es por unidad o por lote. Hay procesos, por ejemplo, donde la inspección final se hace por muestreo, digamos, que hacen un lote de 100 y sacan 5 y con eso pues aprueban o no el lote. Entonces aquí puede ser por 5 unidades. Aquí pueden poner una nota, se hace muestreo el lote de 100. Y ahí pues ya lo tenemos claro. Eso nos va a servir también para que cuando determinemos la cantidad de inspectores que tengamos que contratar y veamos su estación de trabajo, pues podamos hacer el cálculo de cuántas personas. ¿Alguna pregunta con cómo se va a hacer esta tabla y cómo se construye a partir del diagrama de proceso de operaciones? Adelante. No sé si es comentario. A ver. Rafael, adelante, por favor. No le escucho, Rafael, no sé si está en mute. O si tiene problemas con el micrófono, me la puede escribir como mensaje en el chat y yo con gusto la leo. Bueno. Tiene manita arriba Rafael. Hola, hola. Está en mute, Rafael. Todos los demás estamos. Perfecto. ¿Cómo van a hacer esto acompañando al diagrama de proceso de operaciones? Sí. Muy bien. Volvamos entonces para seguir viendo ejemplos, solo para que termine de quedar bien claro ese diagrama y lo puedan trabajar este fin de semana. Ok. Vamos a ver otro ejemplo de un producto donde está completo todos los diagramas para que ustedes lo vean. Aquí yo les coloqué una presentación complementaria. Lo voy a descargar. Esta es la carta de
ensamble. Otra carta de ensamble. Que hay una carta de ensamble para un lapicero. Así no se lee, ¿verdad? Mejor la voy a descargar para irles explicando. En esta presentación de clase habían varios ejemplos y se desarrollaba todos los diagramas para unas sandalias. Entonces vamos a ver el producto, vamos a ver el diagrama de la carta de ensamble y vamos a ver cómo corresponden o cómo es que los diagramas van teniendo todos coherencia, digamos, o van transmitiendo información complementaria. Vaya, veamos este producto. El producto pues es una sandalia. La sandalia pues está compuesta por 6 partes. Hay algunas de ellas que se compran directamente. En este caso pues la parte número 1, que es la de guía, se compra. Eso quiere decir que en el diagrama de proceso de operaciones va a aparecer como una flechita, ¿verdad? O una línea que se está integrando en algún momento. Aquí pues también la suela es un elemento que solo se compra. Y estas partes se fabrican, por ejemplo, la parte 2 y la parte 3, aquí podemos ver en la lista de partes y materiales, la parte 2 y 3 son, la parte 2, ¿verdad? Es una tira que no lleva perforaciones, la parte 3 lleva estas perforaciones de aquí, pero son diferentes, ¿verdad? Sus códigos se hacen en cuero negro, eso significa que estas hay que fabricarlas, ¿verdad? Hay que marcar el cuero, hay que cortarlo. Y en el caso de la 3, pues hay que perforarlo, ¿verdad? Luego, la parte 4 es un forro, digamos que se le coloca, a la plantilla de la sandalia. Ese forro es de cuerina, entonces eso significa que se elabora también en la zapatería, ¿verdad? Hay que marcarlo, hay que cortarlo. Luego tenemos la parte 5. La parte 5 es una plantilla de algodón. Esa es igual, pues, se fabrica, digamos, se compra el pliego y se fabrica. Por ejemplo, aquí está fabricar o comprar, está fabricar. Y finalmente la suela, la que esa sí se compra, solo se integra al producto en su momento. Y esa, pues, es de caucho vulcanizado. O sea, esa no se hace ahí. Entonces, en el diagrama de proceso de operaciones solo va a aparecer, ¿verdad?, como una línea. Ahora, para hacer esta sandalia, en el diagrama de proceso de operaciones, que es el que estamos haciendo, debe de reflejarse el orden lógico en el que se hace el producto. Aquí, por ejemplo, se tiene que elegir una parte a la cual se le va a ir integrando lo demás. Entonces, podríamos hacerlo de esta manera. Podríamos decir, vamos a empezar elaborando primero las tiras de la sandalia, y luego cuando ya las tengamos, vamos a empezar el marcado de las partes 4 y 5, vamos a hacer la unión de las tiras a esas partes 4 y 5, y luego vamos a poner la suela. Esta secuencia, en este caso, pues nosotros lo definimos, ¿verdad? Dependiendo de cómo se hace el producto en la realidad. Este era un calzado artesanal que lo hacía una sola persona, todo el zapato. Entonces, el orden en el que se representó el proceso, pues, reflejaba la realidad de cómo esa persona hacía el armado de su zapato. Puede ser que en otra empresa, ¿verdad?, u otra persona, u otra tecnología, lo haga diferente, ¿sí? Pero el diagrama de operaciones tiene que ayudarnos a entender cómo se va elaborando en función de la realidad. Por eso yo les insistía tanto desde el principio que eligieran productos que ustedes conocieran o con los que tuvieran experiencia para poder hacer esto, ¿verdad?, en su momento de la manera más cercana posible a la realidad. Miren, en el diagrama de proceso de operaciones lleva tiempos. Yo no espero que esos tiempos sean exactos. Pueden ser aproximaciones, no hay problema, pero deberían de ser aproximaciones que sean realistas, o sea, que sean lógicas. Pues. Por ejemplo, no le voy a poner yo que se tarda 3 horas en pegar una hebilla o que se tarda 2 segundos, más si es una operación que se hace a mano, en el marcado de esas tiras en el cuero. Posiblemente se va a tardar más, ¿verdad? Entonces, solo coloquen tiempos que sean lógicos, no necesariamente exactos, pero que sí tengan sentido para cómo se hace la operación, si es manual o automatizado. Muy bien, entonces este es el producto.
que queremos representar en la carta de ensamble y el diagrama de proceso de operaciones. Este es el diagrama de ensamble, miren, para la sandalia. Noten que todos los diagramas de ingeniería adecuadamente realizados llevan un membrete. Así que la carta, el diagrama de operaciones debe de llevar un membrete también. El membrete tiene varias funciones. Primero, ayuda a identificar qué diagrama es para las personas que no necesariamente sean ingenieros industriales o que conozcan del tema. Segundo, identifica el producto que estamos representando y quién hizo ese diagrama, porque en el tiempo los productos pueden sufrir transformaciones, ¿verdad? Pueden sufrir alteraciones de diseño. Entonces, con la fecha nosotros le damos trazabilidad a eso. Incluso hay algunos que aquí le colocan, como que dice versión, la 1, versión 1, para reflejar pues si el producto sufre cambios en el tiempo y cuándo se hizo. Entonces, por favor, ustedes coloquen este membrete también a sus diagramas, especialmente al que van a hacer. Entonces, entendamos el de ensamble, solo para que después veamos cómo el de ensamble tiene lógica con el de operaciones. Entonces, vean lo que hace aquí. Aparentemente, esto lo que nos está indicando, ¿verdad? En el diagrama de ensamble, es que la hebilla, la tira no perforada y la tira perforada se unen, o sea, se cosen por este extremo. Y esa ya queda como la Y, ¿verdad? De las cintas de la sandalia. Y ese ensamble, pues es este ensamble 1 que se llama armado de parte superior, o sea, pegar estas dos tiras entre sí y pegarle bien. Luego, cuando eso está hecho, esta Y, que ya está armada, ¿verdad? Que sería el ensamble 1, se mete en el forro de cuero fino, o sea, se mete aquí en esta ranurita. Y ese, pues, es el ensamble 1, ensamble primario, ¿verdad? Dice montaje de tiras a forro primario, que es este forro de cuero fino. Luego, ¿verdad? Que eso ya se introduce, se coloca la plantilla de algodón, que sería la pieza 5 del ensamble, y luego se coloca la suela para ya la inspección final. Esto, por ejemplo, este es un ejemplo que no necesariamente es real. Ustedes tienen que tratar, o la idea es que hicieran esto si les aplicaba en sus productos, para que el que lo lea, ¿verdad? En este caso, si es solo un miembro del equipo que familiarizado está con el producto, que cualquiera que lo lea más o menos entienda, va, entonces en este orden es que se va uniendo más o menos el producto. Pasamos al siguiente diagrama, que es el diagrama de proceso de operaciones. Este es el diagrama de proceso de operaciones de la misma sandalia. Voy a colocar aquí la imagen para que nos vayamos ubicando. Lo voy poniendo aquí encima para que veamos más o menos ubicados. A ver, según el diagrama de ensamble, lo primero que se armaba y se unía eran estas dos tiras y la hebilla. Entonces, empezamos aquí mostrando pues cómo se van fabricando esas partes. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí están las tiras, miren. Y aquí está el forro de plantilla. Solo déjenme recordar por qué pusimos el forro de plantilla. El forro de plantilla es la pieza 4. Vaya, aquí podríamos haber cambiado un poquito el orden. Podríamos haber puesto más a la derecha, por ejemplo, la fabricación de las tiras primero, ¿verdad? Y luego, en lugar de esta que está aquí, el forro de plantilla haberlo puesto más a la izquierda. Eso lo que hace es que nos da una idea de cómo se va armando el producto. Aquí creo que yo me equivoqué en hacer el diagrama. Lo correcto, según el diagrama de ensamble, hubiera sido poner esto más adelante. Pero veamos la lógica. Según esto, para hacer el forro de plantilla, lo primero que yo tendría que hacer, que sería la pieza 4, es marcar eso en el material, ¿verdad? El material es cuero fino, de eso se hace. Se marca, se corta y se ranura. Entonces ya tengo hecha la parte esta 4. Luego venimos con las tiras. Las tiras se tienen que fabricar, cada una de ellas, se les tiene que pegar aquí de vía, se tienen que unir y ya cuando están unidas se ingresan a la pieza esta que yo ya tengo elaborada en este momento. Entonces vamos, la tira perforada, la que es esta que colocamos aquí, es esta. ¿Cómo se hace? Yo me quedé hasta el número 3, correlativo.
Me detengo aquí porque no puedo unirlas, o sea, no puedo unir estas dos partes a la 4 si estas dos no las he fabricado. Entonces me detengo aquí y continúo la numeración en esta segunda pieza que ahora voy a empezar a hacer. Parte 4, operación 4. En la tira perforada, que es esta, se marca, la tira está hecha de cuero negro, se marca y se marcan los agujeros, se corta y se perfora. Y aquí están los tiempos de cada una de las operaciones. Estos son tiempos de ciclo. Yo tendría que hacer la tablita explicando, por ejemplo, si este marcado, estos 30 segundos es en una tira, o si es en 2, o si es en 3, o si es en 4. El corte, si es de 1, de 2, de 3 o de 4, en la tablita complementaria. Y en los hoyos, si son 15 segundos por hoyo, o es 15 segundos de los 3 hoyos. O sea, hay que ponerlo en la tablita aparte. Entonces, ya cuando ya está hecho esto, ¿verdad? Que lleva el corte, el marcado, el corte y el perforado, ya está listo. Pero me falta, porque para unirlo al 4, pues tengo que pegarle la pieza 2. La pieza 2, como es otra pieza aparte, ya se representa aquí como otra línea vertical. Tira no perforada, ¿de qué es? De cuero negro. Detengo la numeración aquí porque esta pieza ya la terminé y no le voy a seguir haciendo nada. Tira perforada, ok. Sigo la numeración, versión 7. ¿Qué lleva? Esta de aquí, igual, lleva marcado, lleva corte. Cuando ya está cortada, hay que pegarle la hebilla, y la hebilla se le pega con hilo negro. Si se fijan, estos materiales no se les hace ninguna operación, solo se compran y se integran al producto. Entonces se colocan como líneas horizontales. Y luego se cose la hebilla, pues usándola y el hilo negro a la tira. Entonces cuando termino la operación 9, ya tengo la tira con su hebilla pegada. Luego tengo que unir estas dos tiras. Entonces aquí tengo la operación 10, pues, donde la tira perforada ingresa a la de la tira no perforada, se cosen. ¿Con qué se cosen? Con hilo negro, que es un material que solo se compra. Por eso se coloca así. Operación 10. Escriben la numeración, ¿verdad? Operación 10, dura 1 minuto. Cuando ya tengo armado todo esto, lo introduzco en la pieza 4. Entonces aquí está la operación. Entonces ya regreso, ya traigo el ensamble hecho, vengo y lo integro entonces a esta pieza que había quedado esperando, ¿verdad? A que llegaran las otras dos para poder unirse. Entonces, esta es la operación 11. Luego, tengo que colocarle esto, ¿verdad? Que sería la pieza 5. La pieza, quiero ver, introducir, por aquí, tira perforada, tira no perforada. Vamos a ver. 11 dice introducir parte superior a ranura de forro, que es esta, ¿verdad? Que es la que venía en cuero, que se marcó, se cortó y se ranuró. Tengo las tiras hechas, lo meto aquí en la pieza 4. Luego viene la plantilla, que es la pieza 5. La pieza 5, pues hay que ranurarla, ¿verdad? Para poder seguir metiendo esto ya armado aquí. Pues se ranura. Luego viene aquí la plantilla ya ranurada, ¿verdad? Se introduce todo el ensamble a la plantilla ranurada. Y luego, ¿verdad? Según lo que estamos explicando aquí, esta es la suela. Esta solo se compra, ¿verdad? Que sería en la parte 6. Se le echa pegamento y se integran con pegamento. Se deja secar y se inspecciona. Y luego, pues acá este cuadrito son 16 operaciones. Se han sumado todos los tiempos para dar este de aquí. Y las inspecciones, que solamente es una, y que se hace al final. Acá, por ejemplo, se han podido sumar todos los tiempos porque todos están para el mismo tamaño del lote. Si ustedes tienen diferentes tamaños de lote, este tiempo no lo pongan, por favor. Porque, por ejemplo, si la operación 1 tiene un lote de 50 y la operación 2 tiene un lote unitario, el tiempo que coloquen aquí no va a ser tiempo por producto, sino que va a ser lead time, ¿verdad? En todo caso. Este tiempo que se pone aquí es el tiempo de fabricación o el tiempo requerido, digamos, para fabricar una unidad. Así que si tienen diferentes tamaños de lotes, solo dejen esto, por favor, en blanco. ¿De acuerdo? Y si tienen los tiempos de las inspecciones, pues aquí coloquen el tiempo total de todas las inspecciones que ustedes
Entonces, esa es, digamos, como la idea o la lógica de construcción del diagrama. Al leerlo, el propósito es que entendamos, pues, cómo es que se elabora el producto, cómo las diferentes partes se van haciendo, cuáles son las operaciones que yo necesito para hacer cada una de las partes, cómo esas partes se van uniendo entre ellas y luego a la pieza principal de todo el producto, hasta que finalmente cuando termino de leer el diagrama, pues ya tengo un panorama de cómo se hace todo el producto. Esta información de este diagrama es la base para hacer el cálculo de máquinas, porque si yo sé que aquí tengo 16 operaciones, ahora lo que yo tendría que calcular es, dependiendo de la demanda que yo tengo y de los tiempos que se necesitan, cuántas personas tengo que contratar entonces para que me estén haciendo ese trabajo. Yo sé que tengo que marcar las formas, se tarda 30 segundos. Si yo tengo una demanda de 700 zapatos al día y el marcado lo voy a hacer con una máquina y tengo que sacar los 700 y se tarda 30 segundos, ¿cuántas máquinas tengo que tener en paralelo haciendo el trabajo? O imagínense que voy a estar en una máquina que está cortando y se tarda 1 minuto por unidad y tengo que sacar 25,000. Entonces, ¿cuántas máquinas tengo que tener en paralelo para poder satisfacer esa demanda si el tiempo de la operación es de 1 minuto? Entonces, yo necesito esto, pues, la información, es uno de los insumos para poder después hacer todas esas estimaciones de la cantidad de máquinas y la cantidad de personas. Así que por eso es lo primero que ustedes deben de elaborar. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Preguntas. Si fuera, Está claro, Inge. muy bien. Si fuera, por ejemplo, una bolsa plástica o un producto que no tiene ensambles o que no tiene otras partes, yo no vería este gran montón de líneas verticales, porque cada línea vertical es una parte que se va trabajando hasta integrarse al producto y que lleva operaciones. Digamos que fuera una bolsa plástica y en las bolsas plásticas todas las operaciones es una sola materia prima que va pasando por varios procesos, ¿verdad? Primero los pellets se meten a una extrusora, después de la extrusora van a un proceso de laminado, después a un proceso de corte, después a un proceso de empaque. Ahí, en el mismo material, los pellets, digamos, se vería una sola línea vertical porque no se le va uniendo nada. Solamente a los pellets van pasando por diferentes etapas de transformación, extrusión y todo lo demás. Entonces, ahí, por ejemplo, yo solo vería como esta primera para abajo con el montón de operaciones. No hay más piezas, porque solo una bolsa. Entonces, para que ustedes pues lo tengan en cuenta, dependiendo de cómo es su producto. Aquí en el trabajo modelo, ustedes van a ver un diagrama de proceso de operaciones. Este es un producto que lleva un montón de partes porque es una zapatera. Entonces, si se fijan en el diagrama, lo que trata de representar es eso, ¿verdad? Cómo se van uniendo las diferentes partes entre sí hasta formar el producto final. ¿Cuáles son las operaciones que lleva cada parte? Por ejemplo, aquí la base, ¿verdad? Que está hecha de madera. Aquí los compañeros le pusieron el número a las piezas porque en los diagramas anteriores las piezas llevan número, entonces la base ellos le pusieron el número 1. Entonces, según esto, ustedes ven aquí, a la base se le pegan los laterales, miren. Y luego, pues, al fondo, digamos, cuando esto ya está armado, el fondo tiene que llevar unas bisagras y luego, pues, se unen las dos partes. Así es como ellos fueron explicando, ¿verdad? En la carta de ensamble. Entonces, aquí está, primero empiezan a hacer la base, miren, que lleva, se hacen de madera, se mide, se corta, se perfora. 2, 10, 3 minutos. Luego, cuando la base está hecha, se hacen los laterales. Se mide, se corta, se perfora. Luego se hacen los entrepaños, se mide, se corta. El fondo, la parte de atrás, se mide, se corta, se perfora.
y aquí hay unas bisagras. Ellos lo colocaron aquí, podría haber sido solo una línea, porque las bisagras pues no se les hace nada, solo se compran. Y luego, ¿verdad? Ahí aparentemente, según ellos tienen aquí, ¿verdad? Se hace pues una inspección. Quiero ver por qué este no lleva empaques, porque no lleva uniones. Este producto, si mal no recuerdo, creo que ellos lo estaban pensando como un poco de, como IKEA, que se iba, que no me recuerdo, fíjense, no me recuerdo, porque aquí, por ejemplo, si estas piezas se unen entre ellas, debería de haber una operación de ensamble, la que aquí no la estoy viendo. Ahorita no recuerdo bien, pero según los ejemplos que hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí miren, si la base se le pega la espuma, pues entonces aquí tiene que ir una operación donde se refleje que estas dos se están uniendo entre sí. Entonces, tiene que verse. Este trabajo no es la perfección. Este trabajo no es que haya tenido 10. Solamente es una referencia de lo que ustedes deben de ir haciendo por, ¿cómo se llama? Por avance. Pero no es la perfección. Tengan cuidado. Pero esa es la idea. O sea, entonces este diagrama, algo que es importante que sepan, es que refleja una forma de hacer el producto. Idealmente debería de representar la forma en la que el producto se hace en la realidad. Pero un mismo producto se puede hacer de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces yo podría tener para un mismo producto 2 diagramas diferentes. Ustedes en su trabajo lo que deben hacer es reflexionar cómo lo van a hacer en la práctica o cómo se hace en la realidad en función de lo que ustedes observan en su empresa de referencia o en función de su experiencia con el producto, y representarlo en el diagrama para que cuando yo lo vea, pues yo también pueda entender cuál es la secuencia de fabricación del producto. Este diagrama no, no permite visualizar que hay actividades que se hacen en paralelo. Es una limitante que tiene. Porque cualquiera me podría haber dicho, mire, por ejemplo, usted las tiras no tiene por qué hacerlas, no tiene por qué hacerlas una y después la otra. Puede tener alguien haciendo la tira no perforada y otra haciendo la tira perforada. Se pueden hacer en paralelo. Eso no se puede ver en este diagrama. No está hecho para eso. Este diagrama, y por eso la numeración es correlativa, ¿verdad? Presenta pues como el orden en el que se tienen que ir, o sea, no sé cómo explicarles. No es que, o sea, refleja como que el producto lo hicieran en una secuencia lineal, o sea, no permite ver o no permite representar que hayan partes que se trabajen en paralelo. Ustedes ya cuando lo tengan elaborado y numerado, pueden colocar anotaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden colocar, en la práctica es posible hacer la tira no perforada y tira perforada al mismo tiempo, si se asigna esta tarea a 2 personas diferentes. Pero el diagrama este no está hecho para representar eso. Existe otro diferente que se llama diagrama de precedencias, que sí sirve para hacer eso. Pero este no. Este lo que trata de transmitirnos es, primero, que entendamos todas las operaciones que lleva el producto. Segundo, que entendamos cómo se elaboran las piezas que lleva ese producto, si es que llevan operaciones. Y que veamos también cómo las piezas se integran entre ellas y en qué momento se integran. Y que podamos conocer los tiempos de ciclo de cada una de esas operaciones, para que tengamos un primer acercamiento, digamos, a el recurso tiempo necesario para elaborar este tipo de productos. Y para nosotros en distribución en planta, para que tengamos una referencia para después hacer los cálculos de cantidad de máquinas. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen alguna pregunta, igual, si ustedes gustan, yo puedo habilitar un foro, tal vez de preguntas y respuestas, la próxima semana, que ya empiecen ustedes a trabajar esto, o que ya tengan un borrador, y pueden subirlo en ese foro, para que yo les pueda dar alguna observación o algo, ¿verdad? No es que le voy a revisar el 100% el diagrama como que lo estuviera calificando, pero si ustedes tienen dudas, por ejemplo, miren, fíjense que mi producto es una botella de Gatorade, y yo he hecho el diagrama, pero no estoy 100% seguro si el diagrama es comprensible o si lo he hecho bien. ¿Me podría dar alguna observación? Pues yo lo leo, ¿verdad?
y le digo, mire, le falta tal cosa, o mire, aquí en la numeración se ha equivocado, ¿verdad? Revíselo, o no se le olvide su membrete. Entonces, ese tipo de detalles, pues sí, con todo gusto, se los puedo dar. Y si de verdad ustedes tienen muchas dificultades para hacer este diagrama porque su producto es súper complejo, entonces me pueden escribir un mensaje y a lo largo de la semana pues podemos ver si podemos programar una reunión con 2 o 3 equipos el mismo día para poder revisar ya casos muy particulares. En este momento del proyecto, ustedes todavía pueden cambiar de producto. Digamos que ustedes eligieron un subproducto todo loco para el primero. No sé, tuve alguien que quería hacer un motor de un carro. Yo le advertí, ¿verdad? Cuando lo puso en el foro, de que era un producto de demasiada complejidad y que iba a ser muy difícil que él posiblemente tuviera la experiencia con la fabricación del producto porque es un producto que nacionalmente no se fabrica. Entonces no es lo mismo trabajar, digamos, reparándolos que conocer las operaciones específicas de fabricación y cómo se van integrando las piezas, ¿verdad? En un producto tan complejo como ese. Entonces yo ahí le dije, mire, por favor, busque otro producto un poquito más simple, que usted conozca muy de cerca, ¿verdad? Que vea el proceso de fabricación para que usted pueda continuar con su proyecto. Entonces digamos que si ustedes pues no hicieron caso, ¿verdad? El compañero sí hizo caso, pero si ustedes no hicieron caso y han puesto un producto así un poco exótico, ¿verdad? Y ahorita están pensando, uy, ¿qué hago? ¿Verdad? No tengo todo, no lo he visto. Todavía lo pueden cambiar a otra cosa que a ustedes les sea más fácil entender cómo se fabrica o que puedan tener el acceso a ver cómo se hace. Por ejemplo, este proyecto fue de un equipo que no estaban trabajando todavía los muchachos, pero tenían la posibilidad de ir a una zapatería artesanal a ver cómo se hacía el producto. Pidieron, le explicaron a la persona, al dueño de la zapatería, una microempresa, ¿verdad? Y el señor les dio el permiso para hacerlo y ya ellos pudieron hacer esta parte. Entonces yo lo que hice fue que ya yo les coloqué una demanda un poco mayor a la demanda de la microempresa para que ellos pudieran hacer ya su diseño de su planta. Pero ellos ya tenían la información del producto. Entonces, si desean cambiar su producto todavía, se puede. Ahorita es el momento. Ya para el tercer avance, ya cambiar el producto se va a complicar porque en el tercer avance vamos a diseñar bodegas. Entonces yo voy a saber necesitar la información de este mismo producto para calcular la cantidad de materiales, calcular los espacios. Entonces ya como que se va perdiendo. Y ya diseñamos el área de producción. Tendría que rediseñar otra vez el área de producción para el nuevo producto, ya cuando esté en almacén. Entonces ya ahí ya no es conveniente. Pero ahorita sí todavía podrían hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces, por favor, elaboren este diagrama para su producto. Si ustedes ya lo empezaron y ya me presentaron algún borrador en su trabajo 1, complétenle los tiempos, que vi que nadie los tenía. Complétenle los tiempos. Haga la tabla complementaria que le expliqué, indicándome el tamaño del lote por operación. Ya con eso estamos listos para la siguiente parte, que es el cálculo de máquinas. Preguntas. Regreso al avance 2. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces les agradezco a todos, ¿verdad?, su participación el día de hoy. Espero que esto les haya ayudado a entender un poco mejor cómo deben hacer ese diagrama, o si ya lo tienen y les puse observaciones, a superarlas. Que lo afinen este fin de semana si pueden, que me hagan sus consultas el transcurso de la siguiente semana y solo déjenme ver. El otro miércoles, si gustan, por la noche, cuando ya la mayoría de ustedes tengan su diagrama de operaciones hecho, volvámonos a reunir una hora para explicarles el cálculo de máquinas. Ya ustedes pueden irme haciendo preguntas en función de su diagrama de proceso de operaciones mientras yo vaya explicando. ¿Les parece? Creo que a las 8 puede ser, o sí, bueno, sí, a las 8 puede ser una buena hora. Tal vez ya todos están en casa. Y me disculpo pues, por haber empezado hoy un poco tarde, de verdad que no me pude conectar a la hora que les había indicado. Vamos a seguir usando el mismo link para las demás. Igual yo se los pongo para la sesión del día miércoles. ¿De acuerdo? Bueno, pues
Les deseo entonces que tengan una feliz noche y si no hay más preguntas, nos veríamos entonces en la sesión complementaria del miércoles. Que estén muy bien, feliz fin de semana. Gracias, feliz noche. Adiós, cuídense. Ingeniero, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Le voy a contestar unas preguntas aquí de Billy. Bueno, Billy está preguntando aquí para cuándo es la tarea. Entonces, revisemos la fecha, que puede ser que también otras personas tengan ahí su duda. El avance 2. Lo tenemos que entregar el 19 de septiembre. O sea que, pero sí creo que lo terminan. Digamos, si ahorita están empezando a hacer el diagrama, vamos a ver. Puedo dar unos días más, porque creo que el otro examen creo que lo tenemos en esta semana. Entonces, sin problema lo podría mover una semana, lo podría mover para el 26. Creo que la semana de evaluaciones es del 16 al 21, ¿verdad? Déjenme ver, en el calendario, sí, adelante. Ingeniero, y es de seguir los avances así, digamos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? En ese orden tenemos que seguir en el mismo trabajo donde nos quedamos. Sí, ahorita yo no necesito que me presenten, que me peguen el avance 1 en el avance 2. Lo único que necesito que empiecen es con el diagrama de operación. Con eso y solo del 2. Pero no necesito que me peguen lo otro. Los avances son todos del mismo producto, o sea, son secuenciales. Para hacer el avance 3 voy a necesitar el 2. Para hacer el 2, pues, de alguna manera tenía que tener la información del 1, para entender más o menos el producto. No sé si a eso te refieres. Pero las entregas solo me van a presentar el avance que corresponde. Digamos, no quiero que me entreguen 1 y 2, pues, solo 2. Ok. Entonces, quiero ver, la semana de evaluación 2 la tenemos, primer parcial, segundo parcial. La semana de evaluación 2 la tenemos del 16 al 22 de septiembre, o sea, estamos hablando que es en 15 días. El trabajo 2 estaba para el 19, déjenme ver. Estaba para el 19 de septiembre, o sea que estaba para dentro de 15 días más o menos. La universidad pues nos da una semana para evaluar, digamos, exámenes y recibir trabajos, y la siguiente semana suele ser, ¿verdad?, para poder calificar esos trabajos. Yo les podría dar unos días más, lo podría dejar, por ejemplo, para el 25, para que tengan pues casi las 3 semanas, ¿verdad?, para poderlo elaborar. Y lo logren entregar a tiempo. Por mí, pues no hay ningún problema. Lo voy a actualizar en esta rúbrica, se la voy a resubir y lo voy a poner también en la plataforma para que ustedes estén conscientes. Entonces, el avance 2 se entregaría el 25 de septiembre. ¿De acuerdo? Ya más allá del 25 sí no lo puedo recibir porque ustedes son 78 alumnos y yo tengo que calificar cada uno de esos trabajos y salieron como 15 o 16 grupos. Entonces definitivamente ya dejarlo para jueves o viernes a mí se me complica porque ya el sábado yo tengo que estar subiendo notas. Así que miércoles a medianoche, 25, sería lo más tarde que yo pudiera aceptarles el avance 2. Yo les recomiendo que este fin de semana hagan su diagrama de proceso de operaciones. La otra semana vemos el cálculo de máquinas. Ya ustedes hacen eso. La siguiente vemos el dimensionamiento de los espacios de trabajo y ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Y ya luego, pues, ya con eso ustedes pueden hacer su borrador de planos, que ya sería lo último, en estos 5 días. Es más que suficiente. Porque el borrador lo pueden hacer en PowerPoint, pues no es que lo van a hacer en AutoCAD. Solamente un borrador. Ya lo pueden hacer aquí. Ya con eso sí creo que ya salimos en 3 semanas.
No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Ok. Bueno, hoy sí, que ya quedó eso grabado. Entonces, nuevamente, feliz noche, feliz fin de semana. Yo actualizo en la plataforma y nos vemos la próxima semana, miércoles a las 8 de la noche. Cuídense. Adiós. Feliz noche.